buenas noches. Carlos Salazar, pues es, como suele ser en los Carlos, un hombre de palabra. Y tocayo, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido tocayo. Es un placer siempre estar contigo y, bueno, pues una vez más aquí la Aquí vida. estamos, Así es. porque te comprometiste a que una vez que se hiciera público ya el amarre del nuevo sistema de pensiones, del que tienes el mérito de haber sido, según yo, el principal promotor, tanto que te lo reconoció el presidente López Obrador, diciendo que tienes la medalla de las nuevas pensiones que vendrán, pues te comprometiste a explicar ya en detalle cómo está esto de que los trabajadores, los empleados, tendrán mejor posibilidad de acercarse a su último ingreso cuando se jubilen. ¿Nos explicas? Y lo primero que te quisiera decir, mi estimado tocayo, es que este es el trabajo, como siempre, de un equipo de muchísima gente que ha colaborado desde los actuarios, desde la gente que hizo todo el análisis tú te imaginarás, una pensión, una reforma de esta naturaleza es enormemente compleja y tiene que tener pues una visión de muy largo plazo, de muy largo alcance, analizar con detalle pues, los datos, imaginar con sustento qué le va a pasar a nuestra demografía, cuál va a ser el comportamiento de la esperanza de vida del mexicano. Y bueno, pues aquí participó mucha gente. Yo le agradezco más que todo a los empresarios que han sido tan solidarios, que cuando se le ha llevado esta idea y esta posibilidad, una vez que se los explicas, una vez que platicamos con ellos, todo el mundo pues apretó el cinturón, algunos hasta les retorcieron un poco el estómago, pero al final, tocayo, todo el mundo está de acuerdo en que el trabajador requiere una forma más justa de poder llegar al final de una vida productiva y pues al final también tener pues un salario de bienestar, una dignidad en la manera en que él puede dedicar los últimos años de su vida obteniendo ya el beneficio de una pensión adecuada. Entonces, después yo le agradezco enormemente al senador Carlos Aceves, el que él también ha entendido claramente, y aquí hay una cosa bien Es interesante. el dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México. Así es, y también del Congreso del Trabajo. Claro. Y como es el sindicato más numeroso, pues obvio, nosotros intentamos sentarnos con él desde el principio, pero quiero destacar una cosa importantísima del senador. Es de estas personas, Carlos, que uno encuentra en la vida, que saben la dificultad que hay entre lo posible y lo deseable. Y eso es oro molido, porque todo mundo nos vamos más por lo que queremos, por lo que deseamos. Pero cuando sabes hacer ese equilibrio entre lo que deseas y lo que se puede, bueno, encuentras verdaderamente personas en las cuales uno puede construir. Porque lo que no se puede hacer conduce más bien a la frustración o al quiebre de las esperanzas, ¿no? Sí, pero déjame platicarte un poco, porque creo que es una historia así para, como siempre, tú y yo aquí comentar como un par de buenos amigos que Pero no nos sí. podemos dar el café cara a cara, pero ahora, bueno, de esta manera electrónica. Pero Yo permíteme tocar un segundo, porque creo que es importante que subraye yo para la audiencia la importancia que tiene para todo el sector laboral que trabaja pues en empresas, entiendo, privadas, porque esto no va para la planta burocrática del gobierno sí es. federal ni los gobiernos estatales, pero para todos los trabajadores y empleados pues que yo creo que empleados y trabajadores debiera ser un solo término, pues, para todos quienes trabajan en el sector privado, tiene mucho sentido porque hasta donde entiendo se retiraba la mayoría con una pensión
muy baja. Ahorita nos lo explicará Carlos Salazar, presidente del Consejo, ¿cómo es el CCE? El Consejo Coordinador empresarial. Coordinador Empresarial. eh, ¿Por qué se van a retirar con más dinero que el promedio de ahora, que no alcanza para los que se retiran del trabajo para vivir? Déjame platicarte, Tocayo, porque esto es muy importante, hacer un poco la historia de qué ha pasado. Eh, en todos los países, los sistemas de pensiones son muy discutidos, porque quizás es una de las políticas sociales más importantes que puede tener un país. Al final, el tener justicia con los trabajadores cuando llegan por arriba de los 60 años de edad es una cosa importantísima en una sociedad. Un individuo que ha trabajado durante tantos años, pues requiere, cuando empiezan a mermar las fuerzas y la energía, pues tener una forma digna de poder seguir él viviendo durante los años que Dios le permita estar sobre la tierra. Entonces, esto ha sido enormemente discutido. Yo te diría que es el centro de la política social de casi todos los países. Por eso, el fenómeno que fuimos testigos hace unos meses de los chalecos amarillos en Francia se origina en una discusión sobre el sistema de pensiones. El fenómeno que vimos en Chile de esos jóvenes que empezaron a protestar por la estructura económica también se origina en un problema en donde la sociedad estaba totalmente en desacuerdo con su sistema de pensiones. Nosotros tenemos una estructura muy compleja en la parte del trabajo. Creo que este es un paso en el sentido correcto, pero no es un paso todavía definitivo. En cuanto a poder, en mi opinión, hacer más, yo creo que podemos hacer más. Y déjame decirte por qué. Y hablo obviamente ahorita de concepto y luego vamos a llegar a ver las cifras y lo que se puede hacer. En México trabajamos 56 millones hay 56 millones de personas en edad de trabajar. Se le llama población económicamente activa. De esos 56 millones, alrededor de 1,5 millones, no llega a los 2 millones, son personas que no consiguen trabajo. Las otras 54 millones de personas, lamentablemente, una enorme cantidad, 34 millones de personas, trabajan en la informalidad. Es el amigo que tenemos que tiene un taller, el que tiene un restaurante, el que tiene un negocio de tacos, el que tiene un pequeño tendajo, que tiene un abarrote, todas esas actividades que son... Un puesto de venta de ropa en un mercado al aire libre. Todo eso son actividades importantes, tienen valor agregado, pero lamentablemente nunca han estado protegidas por un sistema de estructura social. Yo quisiera convencer a todo el mundo que deberíamos de irnos todos a la formalidad, porque en la formalidad es donde hay realmente protección para el futuro, hay protección en el patrimonio a la vivienda, hay todas las prestaciones sociales que se han ido formalizando en México, se dan en el sector formal. Bueno, y entonces en el sector formal, nos quedan ¿cuántos mexicanos quedan? 20 millones de personas. Entonces, esta reforma va dirigida a los 20 millones de personas y yo creo que en el futuro, ahora sí, la gente va a empezar, los que están en la informalidad, a ver una de las principales ventajas que puede tener el estar formalizado. Y es que tengas un sistema de pensión que cuando tú te retires, pues obviamente recibas una cantidad adecuada. En México, los sistemas de pensiones en el pasado eran financiados con impuestos. En las sociedades otra vez se financian de dos maneras. O se financian con impuestos o se financian haciéndole un cochinito, un ahorro a cada trabajador individual. Entonces, Carlos Marín y Carlos Salazar, a través de esas cuentas que se llaman Afores, nos empiezan a depositar una parte de lo que ganamos cada mes y nos lo ponen en el ahorro del Afore. Y ahí se va acumulando. Y otra parte la pone el patrón. Ahorita te doy los porcentajes. A ver. O sea, en México
cuando viene la reforma de 1979, la reforma lo que quiso hacer es empezar a individualizar las cuentas. 79 o 97, ¿no? 97, tienes toda la razón, ya estoy disléxico aquí. 97. La reforma del 97 lo que trató de hacer es individualizar las cuentas, porque otra vez, cuando el gobierno es el encargado de dar las pensiones, pues no creas que se forman fondos, que es lo que debería de pasar. Tú deberías de decir, hay tantos trabajadores, pues todos los meses le voy quitando un pedacito de su sueldo, lo voy dejando en su ahorro, de tal manera que cuando él se retire hay suficiente cantidad para poderle dar la pensión adecuada. Lamentablemente, los gobiernos no hacen eso y entonces se van gastando el dinero, no hacen nunca el ahorro de la persona y el día que llega la persona a necesitar su pensión, pues ¿de dónde sale el dinero para la pensión? Pues del gasto corriente, que son los impuestos. Por eso vinieron las Afores. Por eso vinieron las Afores, tocayo, para que entonces pudiéramos individualizar las cuentas y entonces cada quien pudiera responder por su propio ahorro. Lamentablemente, cuando se hace esta reforma en el 97, porque las condiciones, yo quiero suponer así eran en aquel entonces, se decide una cantidad muy pequeñita de ahorro. Te voy a dar así una cosa y para el auditorio también. Si tú ahorraras el 6,5% de tu sueldo durante todos los años de trabajo, no vas a tener una recuperación de tu salario suficientemente buena. ¿Por qué? Y esto es lo que se fijó, el 6,5%. Es muy poquito, es muy poquito. Ahora, Tocayo, perdón, pero es tan importante el tema que estás tratando que te pido, en virtud de que el tiempo de esta emisión se agota, que aguantes acá y nos sigas dando, por lo que para mí es muy ilustrativo para la comprensión, pues ni más ni menos, desde luego de nuestra audiencia, pero de algo que afecta para bien a 20 millones de mexicanos. ¿Aguantas aquí? Claro que sí, tocayo, y que ni me di cuenta que ya se pasó la primera parte. Gracias, tocayo. Gracias. Y a usted le sugiero que no se pierda la continuación mañana. Buenas noches.